un cheque en el banco, las fechas son a rajatabla, porque el interés te lo cuentan día por día. ¿Queda claro? Sí, sí. Es como que el banco se saca el problema de encima. Bueno, Sí, sí. el banco saca problemas porque para el banco el cliente no existe. El cliente soy yo. El cliente es el que endosa el pagaré. Claro. El Listo. cliente mío es un problema mío con mi cliente, pero el banco directamente lo que hace es cobrarse directamente desde mi cuenta bancaria. Listo. Vimos recién la alternativa de registrar contablemente el descuento o el endoso utilizando cuentas patrimoniales. Decíamos que si utilizábamos a modo de resumen una cuenta patrimonial para registrar la contingencia, lo que hacíamos es, en el momento de la baja del documento, en lugar de dar de baja documentos a cobrar, que era la cuenta que habíamos utilizado en el momento del alta, utilizábamos una cuenta regularizadora, una cuenta patrimonial, diferente a esta cuenta de inicio, que iba a llamarse documentos a cobrar descontados. Si en lugar de usar cuentas patrimoniales, usamos cuentas de orden, en el momento de la baja, usamos la misma cuenta patrimonial que usamos cuando le dimos ingreso. Es decir, la cuenta sería documentos a cobrar. Pero ¿qué pasa? El mayor de la cuenta documentos a cobrar quedaría saldada, porque registramos el ingreso, documentos a cobrar por 10.000 pesos, y cuando lo descontamos en el banco, la baja de documentos a cobrar también por 10.000 pesos. Documentos a cobrar nos queda en cero y no queda registrado en el patrimonio de la empresa esa contingencia del riesgo que tenemos que al vencimiento el cliente no pague. Exacto. Entonces vamos a registrar este riesgo a modo de anotación con dos cuentas de orden, que vamos a utilizar, por ejemplo, documentos a cobrar descontado, cuenta de orden, contra banco por documentos a cobrar descontado. Estas dos cuentas, las dos son cuentas de orden. Ustedes recuerden que cuando usábamos cuentas de órdenes siempre iban en yunta, no podíamos mezclar una cuenta de orden con una cuenta de otro tipo, y es una anotación simple. ¿Cuándo cancelamos estas cuentas de orden? Cuando llega el momento del vencimiento de ese pagaré. ¿Cómo la cancelamos? Haciendo un contrasiento. Si cuando descontamos el documento hicimos documentos a cobrar descontado, cuentas de orden y banco por documentos a cobrar descontado, al momento del vencimiento damos vuelta a ese asiento de cuenta de orden y dejamos cancelada la registración de la contingencia. Luego, si el cliente paga o no paga, es exactamente lo mismo utilizando cuentas patrimoniales o utilizando cuentas de orden. Cuando vean el ejercicio en la parte práctica, ahí se van a terminar de dar cuenta, si no nos consultan y volvemos a tocar este tema. ¿Con qué seguimos, Vero? Acá, contingencias, que ya así ya empezamos con previsiones. A ver cómo sigue esto, sí, todo lo que es contingencia, que puede ser positiva o negativa, la clasificación de los tres tipos, las tres casos que se tienen que dar. Ahí está. ¿Querés seguir vos, Vero? Ah, no te escuché. Así descanso un cachito. Bueno, ahora hablamos de contingencia. Ahí, como le decía Marcelo, la contingencia más que nada en la parte de desde que recibimos el documento hasta que vence y nosotros, digamos, recibimos el documento. Ese documento que recibimos lo endosamos, los descontamos, lo entregamos a un tercero
tenemos que ver ese periodo, desde que lo entregamos hasta el vencimiento, lo vamos a llamar una contingencia que tenemos. Y esa contingencia, según es algo que puede suceder o no. Es decir, lo que tenemos que ver acá, lo que tenemos que registrar, es tener en cuenta esa registración del documento hasta el vencimiento, siempre que lo hayamos entregado, para ver si esa persona nos paga o no. Según la doctrina contable dice que la contingencia es la posibilidad de ocurrencia o no en el futuro de hechos inciertos en el presente, y que de darse esa ocurrencia en el futuro se produciría una variación patrimonial cuantitativa. ¿Qué quiere decir con esto? Si estamos hablando de posibilidad de ocurrencia o no, como les decía Marcelo hoy, nosotros tenemos una cartera de deudores, ¿no? En esa cartera de deudores no sabemos al cierre del ejercicio qué cantidad van a cumplir con nosotros en el pago y cuáles no. Es decir, sabemos que hay gente que puede que llegue el momento del pago y no cumpla, y ahí tenemos una ocurrencia incierta en el presente, porque no vamos a saber qué cantidad de gente nos va a dejar de pagar, que puede ocurrir en el futuro. Podemos tener contingencias de incidencia negativa o de incidencias positivas. Como incidencias negativas, es decir, que van a incidir negativamente en el patrimonio del ente, tenemos, por ejemplo, el litigio por infringir los derechos de autor, que eso hace que aumente el pasivo, otorgamiento de garantías por defectos de fabricación, la posibilidad de no cobrar sumas adeudadas a los clientes, esta es la más común que vamos a encontrar, y posibles siniestros que afecten bienes del ente no asegurados. O sea, se nos incendia algo, no lo teníamos asegurado, eso es un resultado negativo para la empresa, es una incidencia de la variación patrimonial en forma negativa de un hecho en el presente que no lo teníamos pensado. Luego tenemos, acá también lo voy a tener que arreglar, porque puse las dos veces con incidencias Pero negativas. hago una introducción. Sí. Porque también esta es una pregunta que le suelen tomar en los finales y suele ser pregunta parcial. ¿Cuáles serían las condiciones que se tienen que dar para registrar una contingencia? Acá las tenés, pará. Acá la tenés. Bueno, las 3 condiciones. Estas 3 son las condiciones que se tienen que dar para registrar una contingencia. Vero recién les hablaba de contingencias negativas y de contingencias positivas. Negativa, ¿por qué? Porque yo voy a perder un activo. Entonces, la pérdida de ese activo es negativo para la empresa. Si yo pierdo un activo, quiere decir que yo tengo que dar de baja un activo. Y contablemente, ¿cómo doy de baja un activo? Si ustedes recuerdan, las cuentas de activos tienen saldo deudor. Para poder dar de baja un activo, lo tengo que mandar al haber, lo tengo que acreditar. ¿Qué casillero para poder completar el asiento? Me queda libre un casillero de una cuenta en el debe. Y tiene que ser esa cuenta una cuenta de resultado negativo. Por eso decimos que es una contingencia negativa, porque la contrapartida de esa cuenta de activo es una cuenta de resultado negativo, es una cuenta de pérdida. Ahora, cuando hablamos de contingencia, es un riesgo eventual, es un riesgo potencial que se puede dar en el futuro. ¿Cuáles serían las 3 condiciones que se tienen que dar para poder registrar, para poder hacer un asiento contable de una contingencia? La primera es el hecho sustancial que origina tal variación patrimonial corresponde al periodo, corresponde al presente, existiendo incertidumbre sobre la concreción de tal situación. No se escucha. Hola. El hecho en el presente, en el caso del rubro crédito, es que existe un deudor por venta.
existe un derecho de cobro. Entonces, el hecho en el presente es que yo tengo clientes a los que les tengo que cobrar una cuenta. Ese es el hecho generador, el hecho sustancial. La segunda situación que se tiene que dar es alto grado de probabilidad de ocurrencia en el futuro de esa situación incierta del presente. Dicho en otros términos, tratando de hacer un poco más fácil de comprender esta definición. Si yo miro el periodo pasado, si miro el balance de 2 años atrás, yo veo que todos los años hay clientes que no me pagan crédito. Es decir, tengo un alto grado de probabilidad que alguno de todos mis clientes, de cliente, no me pague. En una empresa puedo tener 1000 clientes y de esos 1000 clientes probablemente haya 1, 2 o 3 que no me paguen. Entonces, tengo y lo puedo clasificar o lo puedo medir porcentualmente sobre las ventas, que existe esto que yo le decía recién, medido objetivamente, que existe todos los años un 1%, un 2%, un 5% de esas ventas que yo no las cobro. Repetitivamente, todos los años, tengo un porcentaje, un alto grado de probabilidad que no me pagan. ¿Cuál sería la tercera condición que se tiene que dar? Los efectos que ese hecho puede generar en el futuro sea cuantificable objetivamente. Es decir, para yo poder hacer un asiento contable, a ese asiento contable le tengo que poner un número. Tengo que decir si son 1000 pesos, 3000 pesos o 4 millones de pesos. Tengo que medirlo objetivamente. Entonces, decíamos recién que cuando hacíamos el asiento de previsión, estábamos creando una contingencia y yo tengo que medirla. ¿Cómo la mido? Diciendo que esa probabilidad de no cobro es del 1%, 2% de los deudores por venta. Por eso cuando yo digo es el 1% de mis créditos, es el 1% de los deudores por venta, lo que hago es medir objetivamente ese hecho para que yo pueda constituir la previsión. Entonces, en ese caso, en el caso de previsión para deudores incobrables, se estarían dando las 3 circunstancias. El hecho existe en el presente, que es tener un saldo en deudores por venta, que exista una alta probabilidad en el futuro, es decir, todos los años existen clientes que no me pagan el crédito, y que lo pueda medir objetivamente. Yo puedo decir, bueno, el promedio de los últimos 2 años o 3 años de clientes que no me pagaron fue del 1%, 2%, y aplicar ese porcentaje sobre el saldo de deudores por ventas al cierre del ejercicio me permite medir objetivamente y sacar un número para poder hacer el asiento contable. Perdón, Vero, que me metí, pero... No, está bien. Pará, porque ya más o menos dijiste todo lo que estaba arriba. Bueno, esto es la definición de previsiones. Digamos que para poder realizar eso que decía Marcelo, o sea, se tienen que dar esas 3 condiciones para poder registrar una previsión en el ejercicio. Fíjense que el concepto de previsión, que dice, son cargos al ejercicio de cálculo incierto, porque vamos a saber después, o sea, estamos hablando sobre un porcentaje, como decía él, de la base, por ejemplo, de deudores por venta. No es algo que sabemos que hoy en deudores por venta no sabemos qué cantidad va a ser de incobrables, tomamos una base. Esas previsiones puede que en el futuro sean pasivos ciertos o reducciones de activo, y son estimados del monto y la posibilidad de concreción. O sea, un resumen de lo que dijo Marcelo hasta ahora.
y después ya empezamos a hablar de lo que son las previsiones de activo y de pasivo. Tenemos las previsiones de activo, las que nos permiten reconocer esos hechos inciertos que veníamos hablando mientras que se den los tres casos, y que se trata de pérdidas imputables al presente, y de concretarse esos hechos en el futuro, provocarían una disminución de activo. Entonces, si hablamos de una previsión de activo es porque lo estamos haciendo sobre un activo, porque estamos pensando que el día de mañana esa contingencia va a hacer que nuestro activo se reduzca. El ejemplo más claro y clásico es el de la cantidad de deudores que pueden llegar el momento y no pagarme. ¿Cómo se registra una previsión en este caso? Dice, se debita una cuenta de resultado negativo, que normalmente usamos la cuenta deudores incobrables, y acreditamos la cuenta regularizadora del activo con saldo acreedor, que vamos a usar la llamada previsión para incobrables. Entonces ahí estaríamos haciendo el registro de la previsión, y lo que tenemos que tener en cuenta que siempre la previsión la vamos a hacer al cierre del ejercicio. ¿Para qué? Al cierre del ejercicio prevemos cuánto de todos esos créditos que tenemos al cierre, en el próximo ejercicio no lo vamos a cobrar. Es decir, ese reconocimiento que hacemos al cierre, también llamado devengamiento de una variación patrimonial de sentido negativo, porque estamos imputando un resultado negativo, se realiza a la fecha de cierre del ejercicio, independientemente de que eso se va a ocurrir o la ocurrencia va a estar dada en el próximo. Tenemos acá como ejemplo las previsiones para incobrables y la desvalorización de mercaderías. Mercaderías que la tenemos fuera de época, fuera de moda, digamos, por ejemplo, más que nada en lo que es las tiendas. Acá tenemos la forma en que se registra, fíjense, pérdida por o de deudores incobrables, como les decía recién, a la previsión, la cuenta pasa. Esto es cuando la constituimos al cierre del ejercicio. En el futuro, por ejemplo, eso lo hacemos en diciembre, en febrero ya sabemos que hay un determinado crédito que no lo vamos a cobrar, entonces ahí hacemos uso de la previsión. Por ejemplo, de deudores morosos, como decía hoy él, sabemos que, de deudores en gestión judicial, ya sabemos que hay un crédito de 1.000 pesos que no lo vamos a cobrar. Entonces, en el próximo ejercicio, en vez de pasarlo directamente a incobrables, hacemos uso de la previsión, de lo que habíamos previsto. Y para eso, en el patrimonio se produce un cambio cualitativo. Y vamos a debitar la cuenta regularizadora previsión al activo, vamos a acreditar el activo del que estemos sabiendo seguros hoy de que ya no lo cobramos. Por ejemplo, en este caso vamos a acreditar, no sé, deudores en gestión judicial. Entonces, al próximo ejercicio empezamos a hacer uso, a medida que reconocemos esa contingencia, de la previsión que hicimos al cierre, perdón. Luego tenemos que ver si esa previsión que hicimos al cierre fue mayor o fue menor, porque a lo mejor pudimos prever en más o prever en menos. Cuando prevemos en más, fíjense, hacemos previsión para, dice, si el monto cierto fuera mayor que, o sea, si la contingencia que se da es mayor a la previsión que nosotros habíamos hecho, ¿qué vamos a utilizar? Toda la previsión que habíamos iniciado al cierre del ejercicio como regularizadora, y vamos a usar una cuenta nueva, que me parece que ustedes hasta ahora no la habían escuchado, o a no ser sí, cuando vimos patrimonio neto, que se llama ajuste de resultados de ejercicios anteriores, una cuenta de patrimonio neto. ¿Y por qué usamos esta? Porque esta contingencia justamente viene de resultados, viene de hechos u operaciones del ejercicio anterior. Entonces, no es lógico que le carguemos a este ejercicio hechos que se dieron del pasado. Entonces, ahí lo que hacemos es cargar a la cuenta ajuste de resultados de ejercicios anteriores, también conocida como área, a ese
a ese monto que habíamos dejado de prever, contra la cuenta activo. Y para el caso en que el monto de la contingencia fuese menor, obviamente lo vamos a hacer al revés, contra ajuste de resultados de ejercicios anteriores, pero contra una cuenta, contra el haber, digamos, Pero, una cuenta de patrimonio. Sí, pero volvé a la línea anterior. acá. Esta es una cuenta de activos, ¿sí? No es una cuenta pasa. ¿Cómo? Que esta es una cuenta de activos, no es una cuenta pasa, ¿sí? Una previsión de activo. Acá estamos dando de baja deudores morosos o deudores en gestión judicial. Sí, sí, Damos de baja una cuenta de activo. sí. Para que modifique Ah, acá, sí. Me equivoqué. Perdón. Una consulta. Sí, Sí, Todo esto sería para contingencias negativas, ¿no? sí. sí. Sí, este ejemplo sí. Ah, listo. ¿Por qué negativa, Felipe? Porque estamos tratando una cuenta de activo que es el rubro créditos. ¿Sí? Siempre que tratemos rubros del activo, van a ser contingencias negativas, porque el riesgo que tenemos es de perder ese activo. Si hablamos de rubro del pasivo, probablemente tengamos otro tipo de contingencia, pero si el riesgo es perder un deudor a cobrar, va a ser una contingencia negativa. Claro, claro. Bien. Luego tenemos que ver en el caso de que tenemos recuperos de incobrables. Fíjense que dice, de existir un recupero de un deudor declarado incobrable, o sea, nosotros ya la habíamos pasado como un resultado, en el mismo periodo en que se concretó la incobrabilidad, y por consiguiente se hizo uso de la previsión, correspondería debitar la cuenta representativa del crédito y acreditar la previsión. O sea, ¿qué estamos hablando con esto? Cuando nosotros decretamos un deudor, decimos que es un deudor declarado incobrable, pero en el mismo periodo en que hicimos la previsión, nosotros registramos deudores, patrimonial del activo, no sé, deudores morosos a previsión para deudor, ¿sí? Pero si el recupero es posterior, lo que tenemos que registrar es un recupero de incobrables como un resultado positivo, no contra la previsión, es decir, algo que habíamos registrado como que ya no lo íbamos a cobrar, hoy lo estoy recuperando, por eso estoy utilizando la cuenta de resultado positivo. Luego tenemos los otros tipos de previsiones, las previsiones de pasivo, que son las que van a hacer que me aumenten lógicamente el pasivo. Y que también tenemos que hablar del mismo tipo, que es cuando tenemos el hecho de que se tienen que dar las tres condiciones para crear la constitución de la previsión, los tres hechos. ¿Y cómo se constituye? Fíjense que dice, se registra debitando una cuenta de resultado negativo y acreditando una cuenta de pasivo que tiene la característica de eventual, incierto, contingente. Porque acá estamos hablando, después cuando veamos pasivo, vamos a ver que los pasivos los dividimos en los pasivos ciertos y los contingentes. Es decir, por eso acá tenemos una cuenta de pasivo de característica eventual, ahí habla. El reconocimiento de esa variación patrimonial, porque hay un resultado, siempre se realiza al cierre del ejercicio. Bueno, vamos a ver si nos apuramos un poquito por eso, porque ya se nos termina. Acá me está haciendo actualizar, porque quedan 10 minutos, así podemos hablar algo del parcial. Y la registración o la constitución, fíjense que es lo mismo que con activos. Tenemos un ejemplo de una previsión de pasivo, cuando despedimos a alguien en nuestra empresa, despedimos a un empleado. Sabemos que a lo mejor en el momento no nos va a hacer nada, pero a la larga tenemos un juicio laboral. Ahí tenemos, por ejemplo, una pérdida por juicios laboral, podemos constituir la previsión al cierre a previsión para, y va a ser una previsión de pasivo contingente, y cuando en el futuro, o sea, ¿cómo podemos, acá el hecho está en el que me digan, bueno, ¿cómo lo cuantifico?
Normalmente al cierre del ejercicio los abogados nos van a decir, bueno, mirá, creo que la sentencia va a salir por tanto. Bueno, entonces la previsión de ese juicio laboral la cuantifico en base a ese monto. Y cuando en el futuro se determine en base a la sentencia de cuánto realmente yo tengo que pagarle a ese empleado, voy a hacer uso de la previsión que hice a juicios a pagar, por ejemplo, en este caso, también utilizando una cuenta de pasivo. Acá tenemos el mismo caso que contábamos para las de activo, cuando está creado en más o en menos la previsión, siempre lo voy a ajustar contra la cuenta área de resultados de ejercicios anteriores, esto lo sigo porque es lo mismo, y bueno, no, y después tenemos, ahí ya terminaríamos con las de pasivo, luego tenemos las contingencias. Hago una Sí, aclaración, Vero, sí, que, para que no se confundan, siempre que tenemos una previsión sobre una cuenta de activo, la cuenta de la previsión es una cuenta pasa. Pero siempre que tenemos una previsión sobre cuentas de pasivo, la previsión es una cuenta de pasivo. ¿Por qué se da esto? Porque si yo tengo que disminuir una cuenta de activo que tiene saldo deudor, sí o sí necesito utilizar una cuenta pasa, que tiene saldo al revés, contrario a la cuenta de activo. Pero si necesito registrar una contingencia, una cuenta de pasivo, que me va a generar un aumento del pasivo, esa contingencia, directamente las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor, y directamente uso una cuenta de previsión que tiene directamente la naturaleza ya es pasivo. ¿Sí? Entonces, las previsiones de activo son cuentas pasas, las previsiones de pasivo son cuentas de pasivo. por eso habla de los pasivos contingentes. ¿Sí? Uy, ¿se me cortó? ¿Hola? Vero, estamos Sí, acá, se te estamos escucha. escuchando. Ah, Sí, está bien. pensé que Marcelo ya no se escuchaba más. Bueno, no, la última que tenemos, la última filmina acá, que ya habla de la previsión para deudores de dudoso cobro, lo que hablábamos recién, que también explicaba Marcelo, las pérdidas de activos, las previsiones de activos que se van a registrar siempre con cuentas regularizadoras, fíjense que lo tenemos acá, y que normalmente, obviamente, tenemos para las de activo un resultado negativo. No, y después otra cosa ya, con esto quedaríamos. Y lo último es esto, el método de cálculo para la previsión, que también ya estuvo observado, que para calcular la previsión podemos tener diferentes métodos. Por ejemplo, tomar la base de los deudores por venta de los últimos 5 años y sacar un porcentaje de cuántos fueron los incobrables durante los 5 años, y eso se estima que se va a volver a producir. Por eso está hablando de métodos matemáticos, porcentajes sobre saldos de cuenta, o un análisis que la empresa haga sobre cada uno de los saldos. Eso también está un poco en decisión de la gerencia de la empresa, en decidir cuál es el criterio que va a utilizar para la creación de las previsiones. Bueno, no, y otra cosa ya no tenemos, porque ya acá los espero con el próximo de inversiones. Para que nos pregunten si quieren sobre el rubro crédito, si hay algo que no se entendió o qué les pareció complicado. Si quieren. No, después, más que nada, esto lo van a empezar a entender mejor con la práctica, cuando empecemos a ver la práctica. Más que nada el descuento o el endoso. Bueno, si no tienen preguntas sobre el rubro crédito, tenemos 5 minutitos. Si no, nos volvemos a conectar después, que se corte, no hay problema. Si quieren hacer preguntas del parcial o de lo que ustedes quieran, acá estamos disponibles. Abran los micrófonos. ¿Están todos conformes los chicos? Yo tengo una pregunta. Estuve con algunos intercambiando comentarios. En general, me dicen que le faltaría un minutito más en el parcial, que la hora era media escasa. Yo intento explicarles por Instagram, por WhatsApp, por el foro, que
cómo fue el método que hicimos el equipo de Conta para poner una hora. Intentamos hacer el parcial, lo hicimos por separado, cada uno de los que formamos parte de la cátedra, de los 4 profes, y en función del tiempo que nos llevó, pensamos en darle el doble de tiempo y un poquito más. ¿Por qué pensamos en esto? Porque tenemos que ser también cuidadosos en hacer un examen que también a nosotros nos dé la tranquilidad de que ustedes lo están resolviendo a conciencia y que no se lo pasan por los distintos medios que ustedes tienen. No porque nos querramos poner la gorra, la verdad que es una situación bastante incómoda para nosotros, pero sí nos preocupa, de verdad, poder medir que los conceptos contables han sido aprendidos, porque nosotros nos sentimos responsables de la formación del futuro contador o del futuro licenciado en administración. Y siempre doy el mismo ejemplo. A nosotros nos causa mucha satisfacción cuando recomendamos a cualquiera de ustedes el día de mañana que están recibidos o a punto de recibirse, a trabajar en cualquiera de las empresas que tenemos contactos, y nos llaman para agradecernos del contador que le hemos recomendado. Y por el contrario, me pongo colorado muchas veces, no muchas veces, fueron muy pocas las veces que me lo han dicho, y me dicen, che, Marcelo, me recomendaste para que trabaje fulano de tal, y no sabe hacer un arqueo de caja, o no sabe hacer un asiento contable de previsión. ¿A ese vos le enseñaste contabilidad? Y la verdad que me siento mal cuando me dicen eso. Y el otro motivo es que si yo considero que aprendieron contabilidad 1 y empiezan el año que viene con contabilidad 2, que es contabilidad 1 pero ajustado por inflación, y no saben para dónde arrancar, también yo con ustedes les he fallado, porque les doy por aprobado una materia que en verdad no les sirve de nada, porque el año que viene van a tener ese escollo y no lo van a poder resolver. Entonces, entre este dilema de darles el tiempo que verdaderamente ustedes necesitan para poder resolver el parcial y que realmente no se copien, no lo hagan para intentar zafar, es que a veces estamos probando si 1 hora o 1 hora y cuarto es el tiempo que ustedes necesitan. Tomamos en cuenta este pedido que nos están haciendo. En próxima oportunidad intentaremos darle un poquito más de tiempo, pero bueno, básicamente esta era la explicación que queríamos dar y les pedimos disculpas si el tiempo es escueto o es corto y lo vamos a considerar. Dicho esto, escuchamos todo lo que quieran decir y bueno, estamos totalmente abiertos y a disposición de ustedes para lo que ustedes quieran comentar, sin ningún tipo de problema. Bueno, acá los chicos están poniendo, sí, que por ahí les faltó algunos minutitos para reverlo, que por ahí lo hacían apurados con tal de que el tiempo les alcance. Por eso les estoy escribiendo que, bueno, que son cuestiones que también, las vamos a ver y las vamos a considerar. Yo, por ejemplo, personalmente hoy estaba corrigiendo un parcial que venía todo bien, y me di cuenta, ¿qué pasó? Le faltaron 4 asientos, que prácticamente me di cuenta que estaban hechos a las apuradas y sin hacer. Pero desde un chico que viene haciendo